Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. En esta hora vamos a tener que escudriñar las Sagradas Escrituras. Y leemos palabra del Señor en Éxodo el capítulo 13, versículo 20 en adelante. Y dice así la palabra del Señor, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pin-Hahiroth entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Alabado sea el Señor. Bien, mis amados, vamos a tener que hacer un estudio de esta palabra bendita. Así como Dios sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud, y los llevó a una tierra mejor, donde fluye leche y miel, así también hoy Dios sigue llamando al pecador para sacarle de la esclavitud del pecado y llevarle a la tierra prometida, que es cielo nuevo y tierra nueva. En esta noche, o en esta hora, vamos a tener que basarnos en 4 partes importantes para entenderlo más mejor esta bendita palabra. Primera parte, Israel tuvo un guía. Segunda parte, ¿cuántos salieron de Egipto? Tercera parte, ¿cuál fue el punto de partida? Y cuarta parte, ¿cuál fue el camino de esta marcha? Bien, entonces empezamos, mis amados, de esta manera. La primera parte, Israel tuvo un guía, la cual entendemos que fue Dios, fue el Espíritu Santo quien estaba guiando a su pueblo. Una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Aquí podemos ver el cumplimiento de la promesa de nuestro Dios, porque Él dijo: mi presencia irá contigo, en la cual quiere decir: yo iré contigo. Si hojeamos la Biblia un poquito más adelante, en el capítulo 33, el versículo 14, y dice la bendita palabra del Señor: y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amados, al decir mi presencia irá contigo, quiere decir yo iré contigo. Esta fue la promesa que Dios le dijo a Moisés, porque Moisés, en su aspecto humano, él pensaba que era tan difícil sacar al pueblo de Israel estando en manos del faraón, en medio de un pueblo idólatra que los tenían como esclavos. O sea, aquel pueblo se estaba beneficiando del trabajo del pueblo de Israel. Y de hecho que no hubieran querido dejarle salir, porque si Israel salía, se quedaban pues sin muchachos, sin gente que les haga su trabajo y todo eso. Entonces, en ninguna manera Egipto y el faraón hubieran estado de acuerdo que Israel saliera así fácilmente, y no los dejaba salir.
Entonces, mis amados hermanos, Moisés, él le dice a Dios, no sé hablar, y comienza así a presentar pretextos. Pero, mis amados hermanos, podemos ver que Dios de una manera tan especial le hace un llamado y le dice que va a estar con él. Y le da todas las formas como él tenía que hacer para poder sacar a aquel pueblo de aquel lugar, de aquel país de Egipto. Es que Israel estaba sufriendo mucho. Un esclavo sufre mucho, mis amados. Usted, amado amigo, que está envuelto en el pecado, necesita de un Dios todopoderoso. Él puede sacarle de allí, de ese pecado. Usted tal vez está siendo víctima de tortura, está siendo víctima tal vez de su mismo familiar, pero hay un Dios poderoso que puede librarle. Y en esta hora, en el nombre de Jesucristo, venimos a decirte que hay un Dios todopoderoso. El que sacó al pueblo de Israel también puede sacarte ahí de esa esclavitud, de ese problema, de esa angustia, de ese dolor, de esa enfermedad, de esa escasez. Dios puede sacarte de allí. Confía en el Señor. Dios siempre promete estar con sus hijos, con los que confían en Él. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, le dice. Y así sucesivamente, mis amados hermanos. Cuando le dice Dios a Moisés en Deuteronomio 1:21, Dios te ha entregado la tierra, aquella tierra que fluye leche y miel. Entonces, mis amados hermanos, Dios siempre está con los que confían en Él. Dios no desampara a sus hijos. Dios no desampara a los que ponen toda su confianza en el Todopoderoso. Dios siempre está con ellos. El ángel de Jehová acampa alrededor y los defiende. Así dice la palabra del Señor. Gloria a Jesús. De tal manera, mis amados, si nosotros confiamos en el Señor, aunque estemos rodeados del feroz enemigo, hay uno más poderoso que está por nosotros. A Dios no le gusta que sus hijos sufran. Es cierto que va a permitir muchas de las veces las pruebas con un propósito, pero no nos va a dejar sufrir o soportar más de lo que podamos resistir. Entonces, hermano y amigo, quiero decirte que Dios te ama. Dios extiende sus manos hacia ti para librarte de cualquier circunstancia, de cualquier problema, de cualquier amenaza. Israel sufrió muchas amenazas en diferentes oportunidades, pero el Señor se manifestaba cuando ellos clamaban en ayuno y oración. Y Él les decía, estad quietos, yo pelearé por ustedes. Y así, mis amados hermanos. Bueno, continuamos en este estudio de la bendita palabra del Señor, la segunda parte. Cuando regresamos a Éxodo el capítulo 12, Éxodo el capítulo 12, y el versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Entonces aquí es la pregunta, ¿cuántos salieron de Egipto, del pueblo de Israel? 600,000 hombres, o sea, más de 500,000, pero sin contar las mujeres y los niños. Ellos no se contaban en ese entonces. Entonces quiere decir, hermano, que calculamos que serían de 2 a 3 millones de pueblo que salieron de Egipto, ¿no? Contando con todos los niños, con todo. Amados, pues podemos decir
podemos decir, mis amados hermanos, que la iglesia del Señor o los salvados por el Señor Jesucristo, dice en Apocalipsis que son como la arena del mar. O sea, es una cantidad. Porque dice la palabra del Señor por la boca del apóstol Pedro, que Él no quiere que ninguno se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad del Señor. No quiere que ninguno se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este es el mensaje que tenemos que entregar a la gente en diferentes lugares, en diferentes pueblos, o por decir, en todos los pueblos y a todas las personas. Tenemos que entregar este mensaje de salvación. Vamos a tomar esta ciudad para predicar la palabra del Señor en todo su barrio. Vamos a utilizar los lugares públicos. Vamos a ir a las ciudades vecinas, porque eso nos ha mandado el Señor. El Señor nos está entregando los recursos que necesitamos para poder hacer llegar este mensaje. Y por medio de este medio de comunicación, también estamos llegando a diferentes partes. Amigo, de repente usted es una autoridad, es un profesional, tiene bastante conocimiento en lo que es lo intelectual, pero nunca ha sacado tiempo para leer la Biblia, que es la palabra del Señor. Desde acá le invitamos para que usted se compre una Biblia y empiece a leer esta palabra bendita. Amigo, todo lo que ofrece este mundo es pasajero, es temporal. Lo que ofrece Jesucristo es vida eterna, es para siempre, nunca tendrá fin. Vamos a pasar momentos difíciles, vamos a pasar sufrimientos, pero no importa sufrir un poquito aquí en este mundo y luego gozar la vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Pues entonces seamos respetuosos a la bendita palabra del Señor, seamos obedientes. A Dios le agrada la obediencia. Mientras tengamos todas las posibilidades, tengamos que invertir en las cosas del Señor. Hagamos tesoros en el reino de los cielos. Allí no entra el ladrón para robarlo, ni la polilla para destruirlo. Alabado sea nuestro Señor. Entonces, anímate, hermano, amigo, hermanito, que te has alejado del Señor. Un día estabas en una casa de oración, tal vez teniendo parte en el culto. Estabas en una congregación, ahora ya no te acuerdas de Dios. Yo te animo desde aquí, ven a Jesús, vuélvete al Señor, que Él te está esperando con los brazos abiertos, como un padre a su hijo que se ha ido lejos. Dios te ama, mi amigo. Alabado sea nuestro Señor. Tercera parte. ¿Cuál fue el punto de partida? Vamos a comprobarlo con la Biblia, mis hermanos. Yo sé que usted está oyendo o está allí también con su Biblia escudriñando. En Números 33. Versículo 3. Y dice: de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Bueno, ¿cuál fue el punto de partida? Entonces, fue Ramesés. Los israelitas estaban esparcidos en toda la tierra de Gosén. Pero entonces desde ahí tuvieron que venir. Ahora, ¿dónde tienen que reunirse? En Ramesés. Ramesés fue un lugar donde ellos lo construyeron cuando eran esclavos. Allí tuvieron que reunirse.
Yo sé que muchos estaban con todo ese ánimo, porque ya no soportaban más el sufrimiento. Los egipcios les hacían sufrir mucho. Mire que esta vez llegó un tiempo que las mujeres tuvieron que dejarse quitar sus hijos. Muchas madres tendrían que llorar porque sus hijos eran echados al río. Antes de eso, cuando nacían las niñas, fue terrible, hermano. Cuando nacían los niños, fue lo más terrible. Entonces, era un problema. Aquella madre que en verdad ama a su hijo, nunca va a dejarlos que lo lleven fácilmente. Pero estaban tan prisionados. Hermano, ahí no había cárcel solamente, ahí no había látigos o palos, ahí había muerte. Así era en ese tiempo. El enemigo se venga de esa manera con los que aman a Dios, al Creador del cielo y de la tierra y del mar y todo lo que en ellos existe. El enemigo no solamente quiere vernos caídos y allí en escasez, no solamente eso, él quiere vernos destruidos. El enemigo vino a hurtar, a matar, a destruir. Pero Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Alábele al Señor, hermano. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Hoy la iglesia estamos preparándonos para irnos a un lugar mejor. Muchos se pueden desanimar. Muchos les faltan las fuerzas para servirle al Todopoderoso. Muchos retroceden, hermano, pero juntos podemos decir y animándonos unos a otros: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y podemos gozarnos, porque hay un coro que dice así. Podemos gozarnos con este coro. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Animaos unos a otros, dice el Señor. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, estamos listos, estamos preparados, estamos velando, estamos orando, estamos buscando más la presencia del Señor. Justo cuando hay problemas, cuando hay dificultades. Me alegra, hermano. En esta mañana llegué un poco tarde aquí, pero ver aquí, hermanitos, doblando rodilla ante la presencia del Señor, buscando la presencia del Señor. Tal vez no se enteraron que yo llegué porque entro caminando muy despacio, entro al sótano, también me pongo a orar. Y animo a todos los hermanos en diferentes lugares que me ven, busquen al Señor en oración. Busquemos al Señor en oración y oremos los unos por los otros. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Muy bien. La última parte. ¿Cuál fue el camino de esta marcha? Hermano, viendo la Biblia, viendo la historia, dice que había 3 caminos para llegar a Canaán. Habían 3 caminos. Y el pueblo de Israel tomó el camino más difícil. El primer camino dice que era el más corto. El problema era que pasaba cerca de los filisteos. Y no fue recomendable por el Señor tomar ese camino. El segundo camino
no era el más corto, pero no mucho como el camino que tomaron el pueblo de Israel, ¿no? Dice que este camino estaba en el medio. Iba directo al desierto. Pero los egipcios habían construido un enorme muro. Y en ese muro había hombres armados. Entonces es un episodio importante en la guerra entre los egipcios y los heteos. Claro que para Dios no hay nada imposible. Dios hubiera podido derribar ese muro. Dios hubiera podido derribar a esos soldados que estaban allí. Pero Dios, en su propósito era que Israel pasara el Mar Rojo y castigarlo como se le merecía al faraón. Entonces, ellos no tomaron ese camino. Antes de avanzar más, hermanito, estamos terminando. Vamos a leer Éxodo, otra vez volvemos a Éxodo, el capítulo 13, para ver que Dios no lo permitió ir por el camino más corto. Éxodo, el capítulo 13. Alabado sea el Señor, no se canse de alabar a Dios. Éxodo 13, 17. Y dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Amén. Era el camino más corto, pero no es la voluntad de Dios. En esta vida, mis amados hermanos, el creer en el Evangelio y permanecer firme allí siguiendo a Jesús es un camino también. Muchos toman un camino más corto, o sea, más fácil, pero ese no es el camino que te conduce a la patria celestial. Porque en ese camino más fácil vas a encontrar comodidades, no vas a encontrar sufrimiento, no vas a cargar la cruz de Cristo. Y entonces, ese no es el camino que el Señor Jesús ha trazado. Alabe al Señor. Amados, Dios no es malo. Dios no tiene hijos consentidos. Dios es justo. Así como Dios es amor, Dios es justo. Él quiere refinarnos como el oro. Cuando el oro está bien refinado, entonces tiene un brillo. En el cielo no va a entrar cualquiera, solamente aquel creyente que ha renunciado a todo lo que se llama pecado, a todo lo que se llama el mundo. No se deja dominar de su carne, no le abre la puerta al diablo. En su corazón tiene a Jesús, tiene al Espíritu Santo. Esto es lo que el Señor necesita de sus hijos. Amemos al Señor, amemos a Dios de todo nuestro corazón, mis amados. Aleluya. Pues entonces Israel tomó el camino más largo, pero era un camino que no tenía obstáculos como los otros dos caminos anteriores. Y algo más, había de parte del Señor allí un propósito. Tenían que pasar por el monte para adorar a Dios. Cuando Dios le habla a Moisés,
en la zarza, cuando él está viendo la zarza ardiendo, Dios le habla y le dice que tiene que sacar al pueblo y traerlo allí para que adoraran a Dios. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanos, en esta vida podemos encontrar muchas facilidades para creer un evangelio diferente, para seguir un evangelio a nuestra manera, pero ahí hay muchos peligros. El camino que Jesucristo ha trazado, el camino del evangelio verdadero, es difícil, pero tenemos toda la ayuda del poderoso, de nuestro Dios. Entonces tenemos que seguir ese camino. Alabado sea el Señor. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Es muy importante estudiar este libro de Éxodo. Gloria al Señor, y les invitamos a seguir nuestra secuencia porque vamos a ocuparnos de aquí en adelante a estudiar el libro de Éxodo. Vamos a ver ahora el capítulo 3. Capítulo 3 de Éxodo, el versículo 12. Y dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal, que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces fue un propósito del Señor. Tenían que ir por ese camino, porque Dios ya así lo había trazado. El siervo de Dios, llamado Moisés, estaba siendo dirigido por el Señor. Él sufrió muchos menosprecios, pero no se acobardó. Él siguió adelante. Usted, amado hermano y amigo, va a tener muchas dificultades. A veces dentro de su propia casa va a tener dificultades. Sus amigos le van a insultar, le van a dejar, le van a traicionar. El amigo de más confianza un día le va a dar la espalda. Pero el amigo que es Jesucristo, Él nunca nos deja. Él nunca nos abandona. El apóstol Pablo, cuando estaba predicando la palabra del Señor, llegó un momento que se sintió tan débil. En Hechos 18:9, entonces allí él tiene una visión y Dios le dice, Pablo, no temas, sino habla y no calles. ¿Qué le dice el Señor a Pablo? No temas. O sea, no tengas temor, no tengas miedo. A pesar que él era también como un soldado, era valiente, pero humanamente ya se estaba sintiendo con temor. Y el Señor viene a decirle, Pablo, no temas, sino habla y no calles. Esto es para usted, amado hermano evangelista, predicador. No temas. Tenemos que seguir hablando la palabra del Señor. Pastor, tiene que seguir alimentando las ovejas y los corderitos que el Señor te ha dado. Un día tenemos que dar cuenta de las ovejas y de los corderitos. Entonces, pastor, no calles, no te detengas. Predica y enseña la bendita palabra del Señor. Estamos en los tiempos finales, donde el día se acaba y vendrá la noche, donde nadie podrá seguir cumpliendo con su ministerio. Hagamos todo lo posible hoy que tenemos todas las posibilidades de hablar esta palabra bendita. Amado amigo, nunca rechaces el mensaje de salvación. El que rechaza el evangelio hoy, un día Dios lo va a rechazar. Para siempre, ya no hay oportunidad. Hoy es el día de salvación. Y te animo que vengas a Jesús. Vamos a tener que un momentito hablar con el Señor. Y si usted, amado amigo, hoy toma la decisión de acercarse a Dios, también va a tener que decir estas palabras. También va a tener que hablar con el Señor. Oramos, mis amados.
Padre amado, te doy gracias por haberme permitido hablar tu palabra en esta noche. Que esta palabra no va a volver vacía. Oh Dios eterno, glorifícate. Bendiga, Señor, a los que oyen tu palabra, también a los predicadores. Oh bendito Señor, bendigas a aquellos tus hijos quienes están siendo tocados por tu Espíritu y quieren entregar su vida a ti. A ti, amado amigo, si estás en estos momentos decidido a recibir a Jesús, vas a decir estas palabras: Señor Jesús, yo creo en ti. Te acepto como el único Señor y Salvador de mi alma, el único Señor de mi vida. Te acepto en mi corazón y prometo servirte todos los días de mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito es el Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, y será hasta otra oportunidad. Gloria a Dios.